De nuevo le damos la más cordial bienvenida a nuestra reunión de predicación del Evangelio. Hemos cantado ese himno porque para que usted sea salvo, para que tenga el perdón de sus pecados, para que llegue a alcanzar la paz para con Dios y disfrute de la vida eterna como ha escuchado, necesita pasar por la cruz de Cristo, por el monte Calvario. Vamos a leer con la ayuda del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12, para leer el versículo 32. El Señor está hablando, el Señor Jesucristo, y dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hasta allí esperando que el Señor siga prosperando su palabra en esta noche. Amén. El versículo dice, y yo, es el Señor el que está hablando. Y Él está excluyendo en su relación con el pecador, en el hecho de la salvación, a toda religión, a toda individualidad. Y Él está diciendo, y yo, Él es la persona, Él es el único nombre que Dios nos ha dado debajo del cielo, en el cual podamos ser salvos. Usted lo necesita es a Él. No necesita más nada. No tiene nada que hacer. No tiene nada que añadir para lograr tu salvación. Tú necesitas es a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador personal. Y Él dice, si fueres levantado de la tierra, no es dubitativo. Es una confirmación. Él está diciendo mucho antes de que suceda el hecho de su crucifixión, que Él va a ser levantado de la tierra en una dolorosa cruz. Así que para tu salvación, tú necesitas ese sacrificio de Cristo en el Calvario. No necesitas más nada. Allí Él llevó la carga de nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Allí Él respondió delante del Dios de los cielos por nosotros los pecadores. Allí Él llevó el castigo de nuestra maldad. Allí fue el sacrificio por el pecado nuestro delante de la justicia y santidad de Dios, y todo lo pagó. Usted necesita es al Cristo crucificado. Pero también dice, a todos atraeré a mí mismo. Y esa palabra allí es magnetismo. La ley de la física dice que los cuerpos iguales con polos iguales se repelen. Pero los cuerpos con polos diferentes se atraen. El Dios Santo de los cielos, por medio de su amado Hijo levantado en la cruz en el Calvario, está atrayendo a todo pecador. Somos diferentes a Él porque Él es santo, y en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados, y nosotros los pecadores somos atraídos a Él por su sacrificio, por su cruz. Si usted le pregunta a cada uno de los que estamos aquí, que somos salvos, que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, te diremos, sí, Él es, como dice el salmista, el más hermoso de los hijos de los hombres. Somos atraídos por Él. Pero el apóstol Juan, en su Evangelio, nos da algunas de las cosas por las cuales somos atraídos a Él.
Y lo primero es su eternidad. Juan es el único de los evangelistas que comienza hablando acerca de él con relación a su eternidad. Él dice sus primeras palabras al escribir, en el principio era. Él está diciendo que que vino desde los cielos, era desde el principio, desde antes que todo fuese, de todo aquello que hemos podido conocer. Él existía, Él es Dios, Él es igual a Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios encarnado. Así que la persona que te estamos presentando es el Hijo de Dios. No hay una religión aquí, no hay un dogmatismo, no hay una serie de cosas que usted tiene que hacer para venir aquí y tratar de ser salvo. No. Hay una persona. El Evangelio no es religión, el Evangelio es una persona. Y esa persona es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Y Juan habla de Él como el Hijo de Dios. Y eso nos atrae. Porque nuestra salvación no radica ni tiene base en ningún ser humano, sino en la persona del Hijo de Dios. Pero también nos atrae su encarnación. Porque Él no nos salvó desde los cielos. Él vino. Era necesario que un hombre redimiese la raza humana. Por un hombre entró el pecado en el mundo. Era necesario que un hombre hiciese nuestra redención, pero no había posibilidad. Todos somos pecadores. Hemos nacido y descendemos de una raza humana que fracasó en su relación con Dios, que pecó contra Él, que se rebeló contra Él. Así es tu vida hoy, viviendo de espaldas a Dios, haciendo tu propia voluntad. Sin preguntarle a Él si está de acuerdo, tú estás viviendo de espaldas a Dios. Pero Él vino. Juan dice que aquella luz verdadera venía, que alumbra a todo hombre venía, que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino. Estamos hablando del Hijo de Dios que se encarnó, que dejó su gloria increada en los cielos, que se despojó de su gloria y se humanó en un siervo, en un esclavo, en el Hijo obediente del Padre, para hacer la voluntad de Dios con relación a la redención del ser humano, para lograr nuestra salvación y poder entrar con confianza de nuevo a la presencia de Dios que se perdió en Edén cuando Adán pecó contra Él. El pecado causó nuestra diferencia y la división de Dios con el hombre, y Él vino para quitar el pecado de en medio. Así que usted necesita el perdón de sus pecados. Porque la Biblia dice que Dios es santo y que no tolera en su presencia el pecado. La Biblia dice que Dios es luz y el pecado es tiniebla, y no es posible que las tinieblas y la luz cohabiten juntos. Así que usted necesita del Salvador para el perdón de sus pecados y pueda de nuevo y pueda tener comunión con Dios. Pero ¿qué también nos atrae de Cristo? Sus palabras. En Juan encontramos que unos hombres que fueron a ponerle preso, y cuando le escucharon hablar, volvieron donde aquellos que le enviaron para decir, no podemos. No hemos podido. Ningún hombre ha hablado como habla este hombre. Y Juan es el que nos escribe sus palabras. Cuando dice, de cierto digo, reafirmando la gran verdad que va a decir, que va a comunicar, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es una confirmación real. Es una palabra sin ninguna duda. Es una realidad en la vida de cada creyente.
Es una realidad en la vida de cada persona que viene a Él creyendo que es un pecador y que solamente Él puede perdonar tus pecados y salvarte por toda la eternidad. Sus palabras nos atraen, son hermosas sus palabras. Ningún hombre ha hablado como ha hablado Él. Nos da seguridad eterna. Y cuando uno dice que es salvo, uno está confiando en su palabra. Y cuando hay dudas, uno vuelve a sus palabras y reafirma el que en Él cree no es condenado. ¿Usted cree en Él? ¿Qué es Cristo para ti? Hasta ahora le has mantenido fuera de tu corazón. Hasta ahora has estado caminando sin Él y te estás dirigiendo hacia una eternidad de oscuridad y de condenación. Si la muerte te alcanza en el pecado, hemos dicho que no puedes entrar al cielo con tus pecados, estarás perdido por toda la eternidad. Sus palabras nos atraen, pero también nos atrae su sacrificio. Uno se pone a pensar en esa mente finita que tenemos los seres humanos, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios haya venido a este mundo, se haya entregado de tal manera en manos de hombres pecadores, haya sido levantado como un vil pecador, como un malhechor, allí en aquella vergonzosa cruz? Pero Él es santo, Él es el Hijo de Dios. Él estaba embestido del poder de Dios, sin embargo Él se despojó a sí mismo y Él se entregó. Él puso su cuerpo, Él puso su vida para volverla a tomar. Y esa fe en Él, esa fe en la palabra de Dios, es la que nos atrae por su sacrificio. Porque yo no podía salvarme por mí mismo. Yo merecía la condenación eterna por pecador, pero Él murió por mí. Y ahora con gozo uno puede exclamar, Él murió por mí, Él murió por mí. Y esa es la base de mi salvación, que Cristo Jesús en el monte Calvario, en aquella cruz, murió por mí. Y cuando usted conozca, descubra esa verdad con relación a tu vida, usted podrá decir lo mismo con toda seguridad. Su sacrificio nos atrae. Pero también su resurrección nos atrae. Dios le castigó a Él. Juan el Bautista, cuando lo vio, Juan dice que Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se había provisto de un Cordero por el sacrificio del pecado nuestro. Él era el Cordero. Él iba a ser el sacrificio. Él debía morir por el pecador. Él debía pagar la culpa por el pecado. Él debía derramar su sangre preciosa para redimir al hombre del mal del pecado, para limpiar nuestras almas, quitarlo de en medio en nuestra relación con Dios. Pero Él murió. Y Dios quedó tan satisfecho que al tercer día le resucitó de los muertos. Él vive. Gloriosa verdad anunciada aquella mañana en un cementerio, aquellas mujeres. Él vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Millones de musulmanes no tienen resurrección. El líder de ellos está enterrado allí en Arabia Saudita, debajo de una gran piedra negra. Millones de asiáticos no cuentan con resurrección. Buda está muerto. Millones de católicos nos enseñaron que allá en aquel templo al final de la pared estaba uno como crucificado. No había resurrección.
Pero la verdad del Evangelio dice que Cristo vive, que Él pagó todo el pecado, que Dios quedó satisfecho y Dios le recibió en gloria en los cielos y Él está sentado, como escuchamos en esta mañana, en el trono de Dios, en medio del trono. Él es el Señor, toda rodilla se doblará delante de Él, incluso la suya. Pero qué bueno es que las rodillas se doblen estando en los cielos con Él, reconociendo su dignidad. Y no estando muertos en el pecado. Ven a Cristo ahora, porque Él vive. Él nos da vida eterna. Y Él nos garantiza una gloriosa resurrección con Él. Estaremos en el cielo con Él. Él vive. Pero también nos atrae su salvación. Nuestra vida se sostiene aquí porque somos salvos. Hay paz en nuestras almas porque somos salvos. Hay seguridad para la eternidad porque somos salvos en Él. ¿Qué es ser salvo, amigo? Que usted no lo es. ¿Cuál es la diferencia en que uno sea salvo y usted no? Que hemos escapado de la ira venidera, que vendrá como consecuencia del pecado, el castigo eterno por el pecado. Hemos escapado, porque hemos acudido, nos hemos refugiado en la cruz de Cristo, hemos creído en Él, hemos puesto nuestra vida y nuestro corazón a sus pies, hemos descubierto que el pecado nos condenaba, que nos arrastraba a una eterna condenación, y venimos a Él para ser perdonados, para ser limpios del pecado con su sangre, para ser recibidos a vida eterna, y somos salvos por Él para gloria eterna con Dios. Eso es el Evangelio, eso es la salvación que Cristo te ofrece. ¿Por qué despreciarlo? Mira, nada en el mundo podrá compararse jamás con lo que Cristo nos da, con lo que Él ganó en el Calvario para nuestras almas. Él es lo más precioso y nos ha dado lo más grandioso, nuestra eterna salvación. Ven a Cristo esta noche. Recíbele a Él como Salvador. Él es digno de tener tu corazón. Él está dispuesto a perdonar todos tus pecados y salvarte por toda la eternidad. Que Dios prospere su palabra.